Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Realmente la iglesia es hermosa. Miren, véanse todos unos a otros. Entonces, este mensaje del día de hoy, no sé si está prendido, el micrófono. Entonces, el mensaje del día de hoy vamos a tenerlo cortito porque hoy en la tarde tenemos que regresar, ¿verdad? Regresar a las 5. Normalmente el culto en la noche es a las 6, pero esta vez va a ser a las 5 para tener el culto unido y después la cena internacional. Entonces, para que traigan sus trajes típicos, su ropa típica y también lo que es comida de su país. Entonces, el día de hoy vamos a ver más que vencedores. Es el tema del día de hoy, más que vencedores. Como les mencioné, va a ser cortito, pero va a ser en Romanos 8, 28 al 39, la cita base. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39 es donde vamos a estar estudiando su palabra. Pero antes que eso quisiera hacer esos comentarios. Acuérdense, el título del mensaje del día de hoy es Más que vencedores y está sacado de esa cita que acabo de decirles. Ahora quiero preguntarles, ¿a cuántos de ustedes les gusta salir vencedores de una situación? A todos, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta la victoria? Amén, mira, no dije la hermana Victoria. La victoria, ¿verdad? Mira, nadie quiere ser identificado como un perdedor, ¿verdad? Creo que en inglés le llaman losers, ¿verdad? Losers, entonces nadie quiere ser identificado como un perdedor. Si juegas fútbol, tú quieres la victoria. Y si estás en una entrevista de trabajo, tú quieres la victoria y obtener ese trabajo. Si estás estudiando para un examen, tú quieres vencer y sacar un 100. Ahora, si estás enfermo, tú quieres vencer sobre la enfermedad. Si como soltero te gusta una hermanita, tú quieres vencer y que te diga sí a tu propuesta matrimonial, ¿verdad? O sea, quieres vencer, ¿verdad? Quieres ser victorioso. Pero fíjense, lo más importante en la vida para todo ser humano, lo más importante en esta vida para todo ser humano es ser vencedor en obtener la vida eterna. Eso es lo más importante de todos, lo más importante de todos. Es importante que tu equipo gane, pero no tan importante como la salvación de tu alma. Es importante tener un buen trabajo, pero no tan importante como estar bien con Dios. Es importante que te acepte una buena universidad, pero más importante es ser aceptado en el amado, como dice su palabra. Es importante estar físicamente sano, pero más importante es estar espiritualmente salvo. Es importante que te diga que sí a quien amas, pero más importante es el amor de Dios hacia ti. Entonces es muy importante que veamos como en primer lugar, siempre tomamos en cuenta lo que es lo más importante. Es decir, si tenemos que ser vencedores en una área, lo queremos ser en la vida eterna, en la vida espiritual. Es donde queremos vencer. Entonces, en esta vida te pueden pasar muchas cosas que desde el punto de vista del mundo, te declaren ser un perdedor. Ser un perdedor. Pues tal vez no ganaste, ¿verdad? El equipo no ganó, o tal vez en la entrevista de trabajo no conseguiste el trabajo, o tal vez no conseguiste pasar el examen, o tal vez la muchacha te dijo que no, o muchas otras cosas. Entonces, bueno, esas son cosas que suceden, pero lo importante es la salvación. Es así, porque ningún hombre se va a librar del juicio de Dios. Entonces, es súper importante que en esa área seamos vencedores. Entonces, acuérdense, cuando estamos hablando de más que vencedores, estamos hablando específicamente de la vida eterna. De la vida eterna, esa es la que importa. Entonces, en esta vida te pueden pasar muchas cosas malas. Desde el punto de vista del mundo eres un perdedor. Pero ¿qué dice Romanos 8, 28? Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito son llamados. Entonces, el mundo pudiera juzgar a Noé. Bueno, estoy refiriendo a personajes de la Biblia. El mundo pudiera juzgar a Noé como un viejo loco, pero Dios lo salvó de la condenación del mundo. El mundo pudiera juzgar a José, hijo de Jacob, como un mala suerte,
por tantas cosas malas que le pasó, pero Dios lo levantó sobre todo Egipto. El mundo pudiera juzgar a Moisés de ser un viejo tartamudo, pero Dios le dio la victoria sobre el rey de Egipto. El mundo pudiera juzgar a Juan el Bautista como un pobretón del desierto, pero de los nacidos mujer, él fue el mayor profeta. El mundo pudiera humillar al pobre Lázaro, pero Dios lo llevó al seno de Abraham. Muchos héroes de la fe fueron humillados, perseguidos, maltratados y asesinados, pero Dios les dio la victoria, un destino eterno en la gloria junto al Padre Celestial. Entonces recuérdeme que el contexto del pasaje que estamos estudiando, viendo el día de hoy, vemos que la ley no salvaba a nadie, según dice Romanos 7. Acuérdense que el pasaje que estamos viendo hoy es en Romanos 8, 28 en adelante. Si uno ve el contexto anterior, o sea, capítulo 7, capítulo 8 de Romanos, ahí al inicio, uno puede ver que el apóstol Pablo va a entender, o sea, si yo quiero vivir por mis propios méritos o conforme a la ley y de esa manera salvarme, me doy cuenta que no, que estoy, o sea, que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no hago quiero hacer, o sea, es una lucha tremenda. No se puede la persona hacerse salvo por sus propios méritos. La ley no salva a nadie. Entonces tendrás una vida de fracasos si piensas que puedes ser salvo por tus propios méritos. Pero en Romanos 8, antes del versículo 28, es decir, la primera parte del capítulo 8, nos enseña que sí podemos ser triunfantes a través del Espíritu de gracia de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y que dice que son los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces usted puede ver, o sea, el contexto de eso de más que vencedores es el hecho de que no, por nuestros propios méritos, bajo la ley y todo eso, no somos triunfantes. Pero bajo el Señor, ¿verdad?, la gracia de su Espíritu, ahí sí podemos ser más que triunfadores. Entonces, vamos a leer entonces qué dice Romanos 8:28, leyéndolo con lo que dice después de Romanos 8:28. Dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a se refiere a su propósito, el de Dios, conforme a su propósito son llamados. Entonces acuérdense de todas estas frases, ¿no? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces acuérdense de eso y sigamos leyendo. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, se refiere que Dios conoció. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, o sea, de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a ellos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó o él no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así se nos dio lo máximo. ¿Cuántos de ustedes aman a su hijo? Su hijo, su hija, lo aman bastante. ¿Ustedes darían su vida por su hijo? Sí. Entonces, si lo más preciado de usted, imagínense, lo más preciado de Dios lo entregó por nosotros para darnos vida eterna, ¿qué se va a detener ahí en cuanto a la vida eterna, el gozo en el cielo, tantas cosas? Desde el versículo 33, continuando. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que dice? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está, ¿qué dice ahí? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahorita Él se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Muy importante ver esto. Por eso somos más que vencedores. Por eso somos más que vencedores. Versículo 35.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Dice el versículo 36, citando una cita del Antiguo Testamento. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué dice ahí? Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces los seres humanos luego se descartan el uno al otro. Dice, este es mi amigo, y después ya lo ve pobre. Ay, no, pues ya no. O sea, ahí me alejo, no me van a pedir. Otra, no, pues muy bueno, nos paseábamos aquí, allá y al bosque y con esta persona se enfermó. Se quedó en el hospital. No, pues ya, pues bueno, pues agarraré a otro amigo para hacer eso que hacía yo antes. Y el otro quedó olvidado. No, esta persona, vea, pues ya le gusta antes éramos equipazo porque le íbamos al mismo equipo, ahora se fue con los contrarios. No, hombre, pues adiós, ¿verdad? O sea, entonces, en el caso de Dios no es así. O sea, Dios nos da cuenta que Él, o sea, no importa por lo que estamos pasando y todo eso, si somos sus hijos y nos va a tratar como sus hijos y nos ama a través del Señor Jesucristo. Entonces no hay algo así que Él diga, bueno, ahora no. Entonces es muy importante, o sea, por eso es que somos más que vencedores, no vencedores, sino más que vencedores, pero otra vez por medio de Cristo. Y dice aquí entonces, el versículo 39, lo voy a repetir: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos ama, ¿verdad? No dude de su amor, no dude de su amor. Usted puede decir, usted sentir así emociones, sentimientos y todo eso, pero dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta. Entonces, si Él dice que nos ama, nos ama. O sea, y no es de que de repente una mañana se despierte de malas y ahora sí vaya a hacer otra cosa. No existe eso en Dios. Entonces es muy importante que nosotros pensemos, o sea, nos acordemos de ese gran amor. Entonces, ¿se fijaron por qué somos más que vencedores? No es por nuestra ausencia de problemas, no es por ausencia de retos, no es por ausencia de tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. No es por ausencia de eso que somos más que vencedores, sino que a pesar de que enfrentemos estas cosas en nuestra vida, somos más que vencedores. A pesar de que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿vea? Somos más que victoriosos, somos más que triunfantes, ¿vea? Pero es muy importante que usted lo crea, porque si no lo cree, pues no va a vivir como una persona que es más que vencedor, va a creer como una persona perdedora. Entonces es muy importante creerlo. Ahora, ¿y cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible que seamos más que vencedores? Por medio de aquel que nos amó. Es imposible a través de nuestros propios méritos ser más que vencedores. Es imposible a través de la ley y del antiguo pacto ser más que vencedor. Es imposible a través de buenas obras ser más que vencedor. Pero lo que es imposible para nosotros, es decir, ser vencedores por nosotros mismos, no es imposible para Dios. ¿Ve? Nada hay imposible para Dios. Entonces, a pesar de lo que como estemos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y acuérdense que Dios mismo es el que nos ama y Dios mismo tiene todo el poder. Todo el poder. Acuérdense que una vez les platiqué que yo iba en la carretera, estaba yo en Indiana, y en la carretera sola. Y yo iba pensando en problemas, ¿no? Pensando en tribulación, pensando en cosas así. Y de repente, y luego me fijé que me dolía la cabeza. Me acuerdo que una vez alguien se rió porque yo le dije que me dolía la cabecita. La cabecita, la cabezota. Pero entonces, yo sentía así un dolorcito aquí.
Y pensé, qué raro, porque a mí normalmente no me duele la cabeza. O sea, porque no dormí chueco, ¿verdad? No, o sea, nuevamente por algo físico, ¿no? Y luego tengo que pensar en mi cabeza y ver si no estoy preocupado de algo, ¿no? Si no hay algo que me agobia. Entonces lo pensé. Me di cuenta que sí, que había algo que me estaba agobiando en mi cabeza. Y entonces estaba yo teniendo este dolor. Y de repente empecé a pensar, ¿por qué me voy a agobiar? ¿Por qué me voy a atribular? Si Dios me ama más que nadie en el mundo. O sea, el amor que usted le tiene a su hijo no es nada en comparación al amor que Dios le tiene a usted. Y no nada más eso, Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Entonces, si mi Padre Celestial me ama más que nadie, y por otro lado es el Todopoderoso, ¿por qué me voy a preocupar? Y se me quitó el dolor de cabeza. Y estaba así en la carretera. Y sí, entonces es muy importante creerlo. Y por eso, obviamente, para creerlo hay que constantemente recordar. Y por eso cada domingo recordamos, hacemos memoria de cómo nuestra salvación dependió de Él, de Jesús, de que Él murió por nuestros pecados. Y entonces así cada semana nos acordamos para despertar y ver, oh, wow, sí, o sea, soy salvo por su gracia, soy salvo por todo lo que Él dio por mí. Entonces, o sea, uno gozarse en eso. Entonces, ¿qué debo hacer? Aquí le puse, pues creer en Jesucristo con todo el corazón, para ser más que vencedor, porque es por medio de aquel que nos amó. Entonces, yo creer a Jesucristo, yo creer al Padre Celestial, creer en la victoria que Dios te está concediendo a través de su amado Hijo Cristo Jesús. Creer esa victoria que te está concediendo. Por causa de nuestros delitos y pecados es que nuestro destino era la condenación eterna. Sí, o sea, si no fuera por Él, nuestro destino sería la condenación eterna. O sea, sería la muerte espiritual, sería estar alejados de Dios por siempre, sería estar afligidos en el lago de fuego. Entonces, estamos hablando de un vencimiento muy grande, muy grande. Es decir, no estamos pagando por nuestros delitos y pecados, sino que Jesús fue el que lo hizo. Pero es muy importante entonces, porque Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para que qué? Para que todo aquel que cree, no es para todas las personas, sino para todo aquel que cree en Él, no se pierda más, tenga vida eterna. Muy importante el creer. Entonces, por eso les digo yo aquí, ¿qué debo entonces yo hacer para ser más que vencedor? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, creer de todo corazón, creer en la victoria que Dios te está concediendo a través de su amado Hijo, pero gracias a su maravillosa gracia, que a pesar de que nosotros nos merecíamos estar en el infierno, gracias a su maravillosa gracia, Dios envió a su Hijo Jesús para pagar por nuestros pecados. Y bendito sea Dios, que solo por su gracia es que hemos escuchado el mensaje de salvación para depositar toda nuestra fe en Él. ¿Se acuerdan lo que decía el contexto? Que hemos sido predestinados y que hemos sido llamados y que hemos sido... Hermano, es que imagínense, aún el día de hoy, ahorita, ¿habrá personas que no hayan escuchado del Señor Jesucristo? Yo creo que sí. Y tal vez o lo hayan escuchado muy levemente, o en una iglesia donde ni siquiera están fijando en la salvación de tu alma, sino más bien en tu dinero, en el grosor de tu bolsillo, y tengan un evangelio distorsionado. Y no tengan esa... Hermanos, cuando uno tiene fe en el amor de Dios, cuando uno tiene fe en su gracia, cuando uno tiene fe en que uno ya no se va a perder en el infierno, sino que va a ir a la gloria con Él por causa de Jesús, eso es de causar de alegría, de gozo. Entonces es muy importante ver que gracias a Dios que nosotros hemos sido llamados. Es decir, nosotros hemos escuchado el Evangelio del perdón de Dios, el Evangelio de la paz. Nosotros, gracias a Dios por eso. Hay personas que lo llegan a escuchar ya grandes de edad. No sé si ustedes han oído de esas personas. A mí me han dicho, si yo hubiera sabido de esto cuando era joven, cuántas cosas me hubiera evitado. O sea, hablando de cosas malas. Entonces sí existe. Entonces, gracias a Dios, hermanos, en serio que nosotros hemos escuchado, tenemos el privilegio de haber escuchado el Evangelio y tener la oportunidad de convertirnos. Entonces es muy importante. ¿Qué dice 1 Juan 5, 4 y 5? 1 Juan 5, 4 y 5. Hablando de ser más que vencedores.
Primera de Juan 5, 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Sí fijan? Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice ahí? Nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe. No es nuestra fe en nosotros mismos. Es nuestra fe en Dios, ¿verdad? En Dios. ¿Quién? Aquí continuando el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante cuando usted lea ese pasaje de más que vencedores, ahí al final de Romanos 8, del 28 en adelante, o sea, usted lo vea que está hablándole a cristianos, está hablando de personas que ya depositaron su fe en Dios. Y otra vez, no está hablando de que entonces somos más que vencedores porque me va a salir bien todas las cosas que pasen en el mundo. No está hablando de eso. El contexto está hablando acerca de que ya hemos vencido el pecado gracias a Jesús, ya hemos vencido la condenación gracias a Jesús, ya hemos vencido la carne gracias a Jesús. Entonces, pero es muy importante que usted crea, porque si usted no cree, nada más lo vio como unas noticias en el periódico y no hubo nada. Entonces por eso es muy importante que también aquí decirle a las personas que no han confesado su fe en Cristo y no han obedecido su evangelio, que lo hagan, ¿verdad? Porque lo que estamos hablando el día de hoy de ser más que vencedores aplica a aquellas personas que han puesto toda su fe en el Señor Jesús y no en alguien que no. Entonces, una verdadera fe es una fe que obedece, una fe que actúa. Comenzamos de este pasaje con el versículo 28, ¿se acuerdan? Que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Ya hablamos de eso, de que como el contexto lo dice, ¿qué significa eso de que conforme a su propósito son llamados? Entonces nosotros somos llamados, ¿verdad?, para vida eterna, nosotros somos llamados para escuchar el evangelio. Entonces a ese propósito se está refiriendo, dice conforme a su propósito son llamados. Dios, hermanos, el punto de Dios para ustedes, o sea, la meta de Dios para nosotros no es que seamos felices en este mundo, es que nosotros alcancemos salvación. Por ejemplo, un padre con su hijo o una mamá con su hija o como sea. La cosa es de que hay cosas que el papá o la mamá le dice al hijo que haga que a los hijos no le gustan. Pues claro, o sea, iba a haber cosas, no, pues es que yo quiero hacer mi voluntad y todo eso. Pero al final de cuentas, ¿el papá lo hace para su bien o no? Sí. Entonces, el hijo no va, o la hija no va a responder, pero es que tú tienes que decirme todo lo que a mí me gusta. O sea, es que papá, mamá, tu propósito debe ser yo feliz. Y luego, no se trata de eso, o sea, sí, o sea, yo quiero tu felicidad, pero mi punto es protegerte del mal. Mi punto es protegerte de aquello que te vaya a desviar y te vaya a hacer una vida horrible. Entonces hay cosas, ¿verdad?, que entonces necesito, ¿verdad?, tratar contigo para que entonces ya al final esté a salvo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la cena del Señor, un poquito más adelante del 1 Corintios 11, ¿verdad?, que a veces leemos, dice que Él nos castiga, hablando de Dios, que Él nos castiga para que no seamos condenados con el mundo? Entonces, y dice que y en Hebreos dice que si no nos castiga, dice, entonces sois bastardos y no hijos. Así dice la palabra de Dios. Yo no dije la palabra, o sea, obviamente la dije, pero me refiero que viene ahí en la palabra de Dios. Se oye muy feo, pero es lo que está dando a entender. Entonces, que no, o sea, gracias a Dios que es nuestro Padre Celestial y que su meta mayor para mí no es de que tal vez esté en el colegio que yo quiero, tal vez no está en el trabajo que yo quiero, tal vez no es de que tenga la casa que yo quiero, tal vez no es de que esté completamente sano y no tenga ningún achaque. Hoy en la mañana así pasó, estaban preguntando a los hermanos, ¿cómo está? Yo les dije, ay, pues aquí tengo una contractura ahorita, o sea, estaba medio cojeando. Entonces, o sea, pues físicamente hablando, uno diría, pues no es vencedor, ¿verdad? Al contrario, está todo ahí chuequeando, ¿verdad? Pero como yo sé que Dios me ha salvado, ¿verdad?, puedo tener el gozo. Muy importante, hermanos, puedo tener el gozo gracias a Él. Entonces, ¿quiénes son? La pregunta, fíjense, ¿quiénes son los que todas las cosas les ayudan a bien? Según el versículo que leímos ahí en Juan, en Romanos 8:28.
¿quiénes son? Vean el versículo que acabamos de leer, Romanos 8:28. ¿Quiénes son a quienes todas las cosas les ayudan a bien? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, porque todo este tiempo hemos hablando del amor de Dios para con nosotros. Pero las cosas nos van a ayudar a bien, y todo lo que dice después, si es que nosotros amamos a Dios. Acuérdense, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ninguno en el mundo jamás ha amado a Dios primero antes de que Dios le amara a Él. Nadie. Entonces es una correspondencia. Entonces aquí cuando dice el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces está hablando a personas ya cristianas, ya. Está hablando de personas, los que son más que vencedores, más que triunfantes, más que victoriosos. Está hablando con personas convertidas, con personas ya que han sido llamados y que le han dicho sí al llamado. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Como dijeron otro día, ¿qué debo hacer? Entonces uno escucha el Evangelio. Entonces, ¿qué dice? Porque leímos 1 Juan 5, 4 y 5, déjenme recordarles, donde dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Entonces, el versículo anterior, es decir, el versículo 3, antes de lo que acabo de leer, ¿qué dice? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sí, fíjense, ya hemos oído mucho del amor de Dios para con nosotros, pero hace una gran diferencia si usted va a ser más que vencedor o no, si usted le corresponde, si usted ama a Dios. Es muy fácil decir a una persona, que una persona diga, yo creo en Dios. ¿A cuántas personas tal vez usted no va por la calle y dicen, yo creo en Dios? Ahora ya el día de hoy hay unos que dicen de plano, no creo en Dios. O sea, existen ateos que definitivamente lo van a decir, no creo en Dios. Pero porque no quieren que al final de su día tengan un juez en el cual van a darle cuenta a él. Al final de cuentas es por eso. Es pura rebeldía. Pero es fácil decir, yo creo en Dios. Ahora la pregunta es, ¿amas a Dios? Posiblemente tú puedes creer. Acuérdense que la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. ¿Son salvos? No, porque no obedecen. Entonces no son recíprocos, o sea, en cuanto al amor de Dios. Entonces muy importante que está hablando aquí, porque en el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, si usted puede ver tal vez una diferencia entre un cristiano y otro, que mire por qué, o sea, que usted diga, es cristiano, pero ¿por qué este va a ser bien victorioso y este no? Pues tal vez porque el otro dice creer en Dios, pero realmente no le ama. ¿Y qué es el amor? Acabamos de leerlo en el versículo 3, 1 Juan 5:3. Pero este es el amor a Dios. ¿Qué cosa? Que guardemos sus mandamientos, que guardemos sus mandamientos. Y al final de cuentas, guardar sus mandamientos ¿es para el bien de Dios o es nuestro? Nuestro, es nuestro. Y enseguida dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, 1 Juan, ya voy a terminar. Más bien, no 1 Juan, sino Juan 3, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. La razón por la que quiero leer este pasaje es porque ya acabamos de decir que dice 1 Juan, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, vamos a ver eso del nuevo nacimiento en Juan 3, 3 al 8. Y con esto terminamos. Juan 3, 3 al 8. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué dice ahí? No puede entrar. No puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, ¿qué dice ahí? Necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Entonces uno puede ver, o sea, necesitamos nacer de nuevo, ¿verdad? Necesitamos tener fe en el Señor Jesucristo para ser más que vencedores. Acuérdense, es más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Entonces no se puede andar creyendo en otra persona, otro espíritu o en otra cosa para ser salvo. Es solamente por medio de Cristo. Como Él dijo en Juan 14:6, vean que yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, por mí, dice Jesús. Con eso terminamos. Gracias por su atención. Siéntanse más que vencedores, ¿verdad? Pero eso sí, ¿verdad? Que si hay una persona aquí que todavía no ha puesto a Jesucristo como su Señor y Salvador en este día, lo puede manifestar cuando el hermano dé la invitación, y puede pasar al frente si es que el día de hoy quiere bautizarse en las aguas del bautismo. Gracias, Dios los bendiga.